Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en nuestro programa que emitimos desde los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos hablando sobre Bourdieu y las experiencias de pedagogía y educación, concretamente en momentos de crisis. Y por eso yo quisiera, doctor Moreno, que nos ayudara a comprender por qué el IDEP aborda la posibilidad de hacer intercambios tanto a nivel nacional como internacional en lo que tiene que ver con educación. ¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen? Bueno, en primer lugar, explicar un poco qué es el IDEP, ¿no? El IDEP es el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico. Es un instituto que es único en su género en Colombia. Tenemos un centro que tiene ya 15 años, estamos cumpliendo 15 años, en donde hay más de 500 investigaciones realizadas por los maestros, por las universidades invitados especiales. Consideramos que en este momento podemos hablar de un patrimonio de la educación de Bogotá y de una acumulación de un capital cultural y escolar que en este momento queremos darlo a conocer a todo el país, puesto que entramos en la era de lo virtual. Para nosotros es muy importante aproximar a los maestros, no solamente con sus problemáticas locales, sino también que en otros contextos del país e internacionalmente podamos establecer un diálogo permanente con los maestros y sobre todo elevar, digamos, la posibilidad de reflexión en un momento tan propicio en Bogotá que cuando hablamos de calidad de la educación. Entonces, por eso nosotros queremos que estos maestros se encuentren con estos pensamientos, posiblemente más adelante también intercambien opiniones con maestros de otros lugares y para que realmente la educación se convierta en vanguardia, creo que necesitamos en Colombia, en algo que Bourdieu planteó y que es muy interesante, es ver la educación como un capital y desde luego con esa reflexión de que es un capital, es la pregunta de cuál es la forma que está distribuida en la sociedad del capital y podemos concientizar que no solamente lo económico es lo que nos hace la diferencia social, sino también los aspectos culturales y los aspectos escolares también. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema de Bourdieu. Lo hemos hablado como un poco de soslayo, pero vamos a entrar a saber, quisiéramos saber, doctor Prats, concretamente, ¿cuál es el aporte pedagógico que hace Pierre Bourdieu a la educación y a la investigación pedagógica? Bueno, primero, el análisis de Pierre Bourdieu es pertinente porque se sitúa en un contexto de educación, que es el contexto de educación francés, donde la pregunta que él hace, en principio, no tendría, digamos, sentido. La pregunta que hace Bourdieu es la siguiente. ¿Será que realmente estamos confrontando un sistema educativo en el cual existe una igualdad de oportunidades? A priori en Francia esa cuestión no se plantea, porque recuerdas que en Francia la educación es prácticamente gratis, 90% de las universidades son públicas. Les doy un ejemplo muy sencillo: para hacer un doctorado en Francia, en la Sorbona, en la Universidad de París I, se paga por la matrícula 1 millón de pesos por año. O sea, en Francia el que no quiere estudiar es porque no quiere. A pesar de eso, digamos, lo que descubre Bourdieu es que en este contexto donde la educación es pública, donde la educación es accesible a todos, o sea, no es lo mismo un hijo de obrero frente a la educación que un hijo de ingeniero. ¿Por qué? Porque al punto de partida el hijo de ingeniero tal vez ya está acostumbrado a un contexto cultural donde tiene relación con libros, relaciones, digamos, con música, relaciones con élites intelectuales, en cuanto el hijo de obrero tal vez ni siquiera tiene un libro en casa. Entonces lo que plantea Bourdieu es: el problema de la escuela es que no en ningún momento averigua esa diferencia de punto de partida, lo que hace que durante el itinerario educativo las diferencias no solamente se marcan, sino que se consolidan. Y eso entonces crea una gran inepcia en Francia, que es la siguiente: estamos en un contexto público donde la educación es gratis, pero es un contexto en el cual lo que se hace es reproducir las mismas divisiones sociales. Bueno, pues obviamente el panorama colombiano dista bastante de que sea totalmente incluyente. Quisiéramos, y creo que bastantes programas hemos hecho tratando de buscar esas políticas de inclusión educativa, de cómo lograr que sea accesible a todo el mundo, pero pues parte de esa solución viene desde la misma universidad. Las universidades, por ejemplo la UNAD, están preparadas para dar esos pasos hacia la inclusión, hacia lograr que haya igualdad en la educación, por lo menos acceso a toda la población. Creo que nos estamos preparando para ello. Puedo hablar en este momento de la UNAD. La UNAD incorporó, además de las responsabilidades sustantivas que le competen a cualquier universidad pública o privada en Colombia y en el mundo, que son la formación, la investigación y indudablemente la proyección social, 3 nuevas responsabilidades de cara al escenario del reto del siglo XXI. Estas son la innovación pedagógica, la internacionalización
y la inclusión educativa. Desde esa perspectiva, lo que viene haciendo nuestra universidad es prepararse en el escenario de construir nuevos roles dentro de la posibilidad de aplicar una modalidad educativa como la educación a distancia, con pedagogías muy particulares, en donde el desempeño de los estudiantes, como el de los docentes, pues indudablemente varía. Esa posibilidad hace que una universidad a distancia vive en el mundo, y ahora que acabo de llegar del contexto europeo, me he dado cuenta de la importancia que está tomando allí, frente a la Unión Europea, todo lo que significa la universidad virtual. Y una universidad como la nuestra, una universidad pública como la nuestra, pues ha tomado muy en serio esa obligación y cree que la modalidad educativa que impartimos, el escenario de la virtualidad, el trabajo por la certificación de la calidad y no solamente de la masificación de la educación, pues indudablemente es la clave para esa transformación social que estamos esperando. Doctor Moreno, visto desde el IDEP, ustedes que han desarrollado tantas investigaciones, tantos estudios, pues obviamente la realidad nacional la conocen divinamente, la conocen de primera mano en Bogotá. ¿Qué nos está haciendo falta para llegar? ¿Por qué seguimos con estas brechas, con estas dificultades? Todo lo que nos señala el doctor Leal, 100 bachilleres salen, 37 únicamente entran a la universidad, ¿y cuántos de estos se gradúan? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo diría, yo soy menos pesimista, digamos, en cuanto al análisis de las estadísticas, porque mirando el contexto de la historia nuestra, hace 50 años teníamos unas estadísticas tan distantes de lo que hacemos hoy, que para el mismo Europa gastó más de un siglo, lo mismo en América Latina. La necesidad de que el país, el mismo Estado, ponga a la educación como un polo de desarrollo en toda su agenda. Nosotros no podemos continuar con una educación que tiene unos recursos mínimos frente a, por ejemplo, la inversión de la guerra y de otro. Esto es obvio, y un país no puede desarrollarse así. Yo creo que una reflexión que llega a los Estados Unidos interesante, justamente la que hace Obama en su campaña política y posteriormente, en donde dice la única forma de hacer la crisis de los Estados Unidos es que pongamos la educación como polo de desarrollo. Entonces, si lo dice un país como los Estados Unidos, nosotros estamos muy lejos pues, de tener en cuenta esto, y por supuesto tendríamos que regresar tanto a las políticas que una vez se discutieron en América Latina como las de la CEPAL, y regresar una vez, ojalá que ahora en estas campañas empiecen a moverse el tema de la educación para tener mayor cobertura, una mayor cualificación de los maestros, y para que realmente nosotros ocupemos un lugar importante en la educación, pero eso es con inversión, eso es con programas realmente prácticos. De lo contrario, continuamos haciendo discusiones que no nos llevarían a ninguna parte. Doctor Prats, pues retomando todo lo que se ha venido diciendo acá, usted que es conocedor de toda la teoría de Bourdieu, ¿qué de eso podemos aplicar en Colombia? ¿Cómo, viendo el panorama que nos han presentado el doctor Moreno y el doctor Leal, podemos aplicar algo para poco a poco caminar hacia ese ideal, darle la preponderancia que merece la educación como polo de desarrollo? Bueno, hay dos cosas fundamentales que podemos retener de la obra de Bourdieu. Lo primero es solamente la problemática que él plantea, lo que acabamos de decir. Y lo segundo es un poco las estrategias que él, digamos, indica. Una de esas estrategias, digamos, empezó a tener algunos efectos en Francia. Lo que dice Bourdieu es el siguiente: si consideramos realmente que los estudiantes, cuando empiezan su itinerario formativo, ya tienen un capital lingüístico, dicho de otra manera, una relación a la cultura que es distinta, entonces lo que tenemos que, digamos, poner en marcha es una adecuación de la enseñanza con esas diferencias. Si consideramos que es un milagro que un hijo de obrero hoy en día llegue a tener un doctorado, lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer para que esto pare de ser un milagro y que sea una cosa normal. Bueno, los invito a que nos pongamos a conversar un poquito entre nosotros, porque vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. El tema que se está tocando es muy importante, porque generalmente se habla de que la educación es igual para todos, pero ahí está la clave. Todos a partir de un nivel igual, y a partir de ahí sí podemos hablar de igualdad. Entonces, empezar por aclarar las diferencias y partir de allí. Ya regresamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.